Día 21 de junio, San Luis Gonzaga, del año 1591. Luis en alemán significa batallador glorioso. San Luis Gonzaga nació en Castiglione, Italia, en 1568. Fue hijo del marqués de Gonzaga. De pequeño aprendió las artes militares y el más exquisito trato social. Siendo niño sin saber lo que decía, empezó a repetir palabras groseras que les había oído a los militares, hasta que su maestro lo corrigió. También, un día por imprudencia juvenil, hizo estallar un cañón con grave peligro para varios soldados. De estos dos pecados lloró y se arrepintió toda la vida. La primera comunión se la dio San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. San Luis estuvo como edecán en palacios de altos gobernantes, pero nunca fijó sus ojos en el rostro de las mujeres, y así se libró de muchas tentaciones. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto Bellarmino, el cual le aconsejó 3 medios para llegar a ser santo. Primero, frecuente confesión y comunión. Segundo, mucha devoción a la Santísima Virgen. Y tercero, leer vidas de santos. Ante una imagen de la Santísima Virgen en Florencia, hizo juramento de permanecer siempre puro. Eso se llama el voto de castidad, y lo hizo de modo privado. Cuando iba a hacer o decir algo importante, se preguntaba: ¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si no le servía para la eternidad, ni lo hacía ni lo decía. Una vez, arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, le pareció que la Santísima Virgen le decía: «Debes entrar en la compañía de mi hijo». Con esto entendió que su vocación era entrar en la comunidad de la Compañía de Jesús, es decir, hacerse jesuita. Le pidió permiso al Papa para hacerse religioso, pero él no le dejó, y lo llevó a grandes fiestas y a palacios y juegos para que se le olvidara su deseo de ser sacerdote. Después de varios meses le preguntó: «¿Todavía sigues deseando ser sacerdote?». Y el joven le respondió: «En eso pienso noche y día». Entonces el Papa le permitió entrar de jesuita. Así, en 1581, el joven Luis Gonzaga, que era un seminarista y se preparaba para ser sacerdote, se dedicó a cuidar a los enfermos de peste de tifo negro. Se encontró en la calle a un enfermo gravísimo, se lo echó a los hombros y se lo llevó al hospital para que lo atendieran. Pero se contagió de tifo y Luis murió el 21 de junio de 1591, a la edad de solo 23 años. Murió mirando al crucifijo y diciendo: «Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor». La mamá logró asistir en 1621 a la beatificación de su hijo. San Luis Gonzaga tuvo que hacer muchos sacrificios para mantenerse siempre puro, y por eso la Santa Iglesia Católica lo ha nombrado patrono de los jóvenes que quieren conservar la santa pureza. Él repetía la frase de San Pablo: «Domino mi cuerpo o lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros a salvarse, me condene yo mismo». Sufría mucho de mal de riñones y esta enfermedad lo obligaba a quedarse días enteros quieto en la cama. Pero esta quietud le trajo un gran bien. Le permitió dedicarse a leer la vida de los santos, y esto le animó muchísimo a volverse mejor. A veces sentía remordimiento porque le parecía que deseaba demasiado irse al cielo. Su confesor, San Roberto Bellarmino, que lo acompañó a la hora de la muerte, dice que San Luis murió sin haber cometido un solo pecado mortal en su vida. Apenas él se hizo religioso, su padre empezó a volverse mucho más piadoso de lo que era antes y murió después santamente. Luis renunció a todas las grandes herencias que le correspondía con tal de poder hacerse religioso y santo. Santa Magdalena de Pazzi vio en un éxtasis o visión a San Luis en el cielo y decía: «Yo nunca me había imaginado que Luis Gonzaga tuviera un grado tan alto de gloria en el paraíso». Un oficio muy importante que hizo San Luis durante su vida fue el de ir de ciudad en ciudad poniendo la paz entre familias que estaban peleadas.
Cuando él era enviado a poner paz entre las enemistades, aún con muy poca edad, estos, ante su gran santidad, aceptaban hacerse las paces y no pelear más. Él era extraordinariamente amable y bien educado. Después de muerto se apareció a un jesuita enfermo y lo curó, y le recomendó que no se cansara nunca de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. San Luis fue avisado en sueños que moriría el viernes de la semana siguiente al Corpus, y en ese día murió. Este viernes es justamente la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La oración que la Iglesia le dirige a Dios en la fiesta de este santo le dice: Señor, ya que no pudimos imitar a San Luis en la inocencia, que por lo menos lo logremos imitar en la penitencia.